Aquí creemos que cada persona es como un hilo. Algunos brillan, otros sostienen, otros conectan. Y hay hilos tan profundos, tan fuertes, que simplemente tejen el alma de lo que somos. Hoy tenemos el inmenso honor de compartir la historia de un hilo que ha estado presente por más de 4 décadas. Esta es la historia de Juan Carlos, uno de los hilos que empezó todo. Hola Juan Carlos, bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en el primer podcast que vamos a compartir para toda la empresa. Aquí todos te van a ver. Entonces, felices de que seas el primer invitado, pues 42 años en la empresa y bueno, decidimos hacerlo contigo primero porque pues tú eres una persona que tiene muchísimo para enseñarnos. Bueno, entonces yo quería empezar como contando que tú me contaras cómo fue tu primera experiencia, o sea, cómo empezaste en Encajes, cómo fue tu primer trabajo en Encajes y cómo has cambiado de diferentes roles en la empresa. Sí, pues yo llegué, digamos, a la compañía a través de el revisor fiscal que fue durante muchos años aquí, Alejandro Soto, por una familiar que lo conocía. Eh, yo en ese momento yo había estudiado contabilidad y llegué aquí como auxiliar de contabilidad a manejar eh, una empresa que tenía dos marcos que no eran Encajes, se llamaba Aldetal, que era un almacén en el Ricaurte, que se llamaba El Machetazo. Sí. Entonces, básicamente llegué con esa labor de manejar la contabilidad de esa empresa, que era un almacén. Y de esa empresa, pues, digamos que era un socio que tenía, que también fue empleado, que nos ayudó aquí con Don Marcos, que era Antonio García. Él era el socio de Don Marcos, trabajó aquí en Cajas también muchos años. Eh, y mi labor era esa, manejar esa empresa, de la parte contable, manejaba los inventarios, tenía que ir al almacén, estar pendiente de eso. Ese fue mi primer trabajo aquí en Encajes. Poco a poco, digamos que fui conociendo los procesos, yo he sido una persona, la verdad, inquieta en términos de aprender, de conocer, y fui conociendo, digamos, Encajes, los procesos, todo lo que involucraba la empresa. Y a través de los años, pues con Don Marcos estuve trabajando pues permanentemente. Eh, te contaba hace un rato que conocí a León cuando tenía 15 años Sí. y él venía aquí, León venía y Don Marcos me decía, póngalo a hacer algo. Entonces yo lo ponía a digitar, a meter información, pero pues León de 15 años era otra cosa, era un pelado que estaba en el colegio y venía era por temporadas. Entonces, eh, pasaron los años, yo en ese periodo también entré a estudiar, digamos, mi carrera. eh, Trabajaba aquí, salía a estudiar por las noches. Eh, yo soy contador de la Universidad Central. Eh, entonces, las personas que trabajan aquí, ya, pues el contador de encaje se fue, entonces yo asumí, digamos, ya la contabilidad de todo el negocio. Eh, en ese entonces, León ya terminó sus estudios aquí de bachillerato y se fue para Estados Unidos. En ese momento también llegó el primo de León, que se llama León Vivas Merenfeld, que es el hijo de don Sammy Vivas, que es el hermano de don Marcos. Y él vino como gerente, porque la persona que estaba de gerente cuando yo llegué, pues salió. Entonces vino León Vivas Merenfeld, eh, también sin experiencia, o sea, no conocía, nunca había trabajado, vino aquí saliendo de la universidad a manejar este negocio, o sea, ayudarle a don Marcos, porque don Marcos siempre ha sido presente, digamos, en todo el negocio, pero él pues tenía que tener un gerente porque él estaba más metido como en la producción, en las ventas y en ese tipo de cosas. León Vivas Merenfeld fue el gerente y yo trabajé con él varios años, o sea, enseñando, trabajando conjuntamente, él entendiendo qué era un negocio, cómo funcionaba, en la parte administrativa, en la parte contable, en la parte financiera.
Y todo eso se dio paralelo, digamos, en que yo iba también estudiando y León también iba aprendiendo, digamos, del negocio, una persona muy hábil. Pasaron los años y León pues tenía también otros proyectos, León Vivas Merenfeld. Entonces, como yo ya llevaba varios años con él trabajando, pues él le dijo a Marcos, no, yo me voy a montar un negocio. Él montó compró, se fue socio de una empresa que producía sacos de lana, que se llama Ambos, que Ah, todavía creo que sí, por ahí claro. está. Sí, sí. Entonces él se fue y le dijo a Marcos, pues aquí está Juan Carlos, que él maneja el negocio. Eso tal vez fue como en el año 95 o 90 y algo, 90, sí. Entonces él se fue y yo me quedé a cargo del negocio, trabajando con Don Marcos. En ese entonces, al comienzo trabajábamos en la carrera 60, con calle 63, después nos pasamos a otra bodega y en ese paso de bodega, pues yo ya asumí la gerencia de la compañía. Obviamente con el apoyo de Marcos, yo no tenía experiencia, digamos, en temas comerciales, entonces trabajé mucho con Don Marcos, es una persona estricta, de alguna manera muy fuerte digamos, en el manejo y en la exigencia. Entonces trabajé con él y de alguna manera pues me formó en la parte donde yo me sentía, digamos, con falencias, que era la parte comercial. Entonces comencé a manejar los vendedores, a salir con los Con ellos. vendedores a la calle, a hacer ventas, a hacer ese tipo de cosas. Fue en ese periodo, digamos, que trabajé con Don Marcos. eh, y siempre, digamos, de la mano con él. O sea, siempre con él. eh, digamos, teníamos una buena relación y fue pasando el tiempo, ya León se graduó de su universidad en Estados Unidos y volvió. Entonces ya León volvió a asumir, digamos, yo seguí como representante legal, pero el que manejaba, digamos, el negocio y que le dio, digamos, el impulso y la internacionalización al negocio fue León, porque él llegó con ideas. En ese entonces nosotros solo hacíamos productos rígidos de poliéster muy básicos y León en esa experiencia que tuvo en Estados Unidos, una persona joven, con muchas, digamos, cosas por hacer, eh, se decidió meternos en el negocio de la ropa interior. Y ese negocio de la ropa interior, pues era otra cosa. Tenía más exigencia, tenía otras, Sí, otros digamos, estándares diferentes, claro. sí, porque era muy básico, digamos, hacer encajes o cortinas, pues eso en el mercado nacional, aunque exportábamos de todas maneras al Ecuador, a Perú, encajes de ese estilo, pero esos encajes eran muy básicos. Entonces, ellos, León y Don Marco, consiguieron una persona que los orientaba. Era eh, un europeo, no recuerdo ahorita el nombre, pero el hombre trajo los primeros dibujos, digamos, que podíamos hacer de encaje elástico para ropa interior. Y eran unos dibujos que, pues, con las máquinas y la tecnología que traíamos, pues eran muy básicos, o sea, eran muy simples, no tenían, digamos, esa calidad que tienen hoy en día los encajes yacartrones. En esa época ya existían las máquinas yacartrones, pero nosotros usábamos, eran máquinas de cadena, Claro que muy tocaba. ratchet, muy básicas para hacer esos encajes elásticos. Entonces, obviamente que era un mercado tal vez muy popular en el mundo, era muy básico. Roy se llamaba el hombre que nos introdujo un poquito en todo ese tema del encaje elástico y la ropa interior. En ese entonces nos dimos cuenta que era un mercado importante, de que podíamos crecer y pensamos, digamos, en vender productos de una calidad mucho mejor. Entonces, don Marcos conoció al dueño de Metritech, que hoy en día es un cliente nuestro, que era una persona que tenía una planta solo de tejeduría en Estados Unidos, en Boca Ratón. Y esa planta, digamos, de tejeduría
solamente vendía crudos, pero crudos de encaje Jacquard-Tronic, que era lo que nos interesaba. Entonces te introdujimos el tema de encaje Jacquard-Tronic. En medio de eso, pues ya don Marcos dijo, no, hagamos las inversiones que toca hacer porque tenemos que, o sea, nosotros no teníamos tintorería. Entonces, el hecho de dar el paso a montar una cosa donde ya requiere más cosas, como es la tintorería, y tener ese tipo de negocio ya más moderno, eh, pues tocó montar tintorería. Entonces pasamos de las 63 en unas bodegas donde teníamos toda la producción, se construyó esta planta por etapas, se construyó primero la parte administrativa y al mismo tiempo se construyó la parte de la tintorería, eh, dejando un espacio en el medio entre la tintorería y la parte administrativa para ir creciendo. Entonces, en ese entonces, pues sí, se hicieron las inversiones, se hizo todo, nos vinimos para acá, se montó la tintorería. Eso hace tal vez 35, 33 años más o menos. Y pudimos nosotros ya acabar, teñir, conocer, digamos, con los equipos ya de tintorería, hacer todo el ciclo completo de la producción para poder ofrecer encajes, digamos, elásticos ya en un nivel un poco mejor. Era con crudos que no tejíamos porque no teníamos las máquinas, pero así iniciamos. Eso nos enseñó, digamos que con este señor Roy, eh, a la larga pudimos acceder a las ferias internacionales, no como encajes, porque nadie nos daba un espacio en Europa, en unas ferias muy, digamos, especializadas en ropa interior, que es la Interfilier. De Colombia no existía la posibilidad. Entonces, con el nombre de la empresa de este señor Roy, se montó un stand de encajes. Y ahí empezamos. Ahí empezó, digamos, un poco el ciclo de entrar en un mundo de una internalización, digamos, de un producto ya mucho más competitivo, que podíamos vender, a pesar de que en ese entonces compramos máquinas, no compramos lo mejor, porque eran unas inversiones muy grandes, pero se compraban unas máquinas que las llamamos hoy en día piezo, que son máquinas de pocas barras, muy limitadas, pero a la larga eran Jacquard-Tronics, que nos servían para poder hacer productos y empezar en ese negocio. Y así fue creciendo, digamos, el negocio y la participación en ferias. León viajaba mucho, don Marcos también, viajaban, iban a las ferias y comenzaron a abrir puertas, a tocar puertas, porque las puertas no se abrieron, sino a tocarlas porque entrar a mercados, digamos, de ropa interior de alto nivel, pues no éramos tan reconocidos. Entonces eso tocaba con los años, golpear, llevar, y poco a poco también se fue como abriendo un poco el camino y las puertas en ese mercado internacional. Eso ha sido, digamos, un tiempo siempre importante que ha tomado el reconocimiento, digamos, como empresa de encajes. De hoy en día estamos reconocidos mundialmente. Entonces, somos proveedores, eh, digamos, aprobados para las grandes marcas. Entonces, todo eso ha sido un proceso y una inversión de tiempo y de constancia, de conocimiento. Ahí, digamos, con el tema de los encajes, una, una asociación que se logró con Noyon en Francia, eh, para el mercado americano y poder, digamos, compartir nosotros con nuestra colección que era muy básica frente a la colección de Noyon, que era el top de las marcas de Europa francesa, pues el portafolio nuestro era más económico. Entonces se llegó a ese acuerdo de que ellos llevaban esa colección que era mucho más baja para los mercados de ellos, que pues el precio era determinante. Entonces ahí fue otro impulso que se le dio al negocio, porque ya entramos, digamos, con el respaldo de una marca de esas, mostrando nuestro producto. Eso fue, digamos, el otro salto que tocó dar y que nos llevó también a lo que somos hoy.
poco a poco, durante todo ese tiempo, se fueron haciendo inversiones, mejorando la maquinaria. Nosotros teníamos máquinas de cadena, que eso eran ineficientes, con problemas, bajas revoluciones. Y se fue, digamos, el sueño de León y don Marcos era volver una planta electrónica, así como vieron hace muchos años a Metritech, que era toda máquina electrónica. El sueño era ese y lo logramos. Lo logramos hace tal vez 12 o 13 años que sacamos todo lo mecánico y convertimos toda la planta en máquinas electrónicas. Entonces, eso fue un proceso, digamos, de muchos años. Viajábamos con León al oriente, tratando de conseguir gente, conociendo las plantas de competencia. Se hicieron negocios en donde simplemente nosotros conseguíamos la operación, o sea, las máquinas, enseñamos inclusive a los chinos a que crearan protocolos, hicieran todo en orden. ¿Para qué? Para que pudiéramos a través de esas fábricas en China venderle a Victoria's Secret, a Calvin Klein, a marcas como esas. Entonces esa operación la hacíamos precisamente conociendo las plantas y conociendo todo lo que había en el oriente y entendiendo ese negocio, porque es nuestra competencia hoy en día. Y allá hay fábricas muy, muy reconocidas y que son la mejor, que digo yo, del mundo hoy en día. Se llama Tianhai, es una planta que queda en la China. Entonces, aprendimos de todo eso durante toda esa experiencia, digamos, movernos en el mundo y con digamos, el impulso que dio León a esa internacionalización. Bueno, Juan Carlos, devolvámonos al primer día, devolvámonos a tu primer día. No sé si te acuerdes cómo fue tu primer día aquí, cuántas personas eran en Encajes, cómo era una empresa muy pequeña, me imagino. Pues cuando ¿Cómo fue? yo llegué en el año comienzos del 84. Sí, era una empresa que eran dos plantas, digamos, al tamaño de hoy, pues sí, más pequeñas, porque eran puras máquinas en una planta, tenían una bodega, llamémoslo así, tenían los urdidos, la tejeduría, y en otra bodega tenían el corte y la administración. Sí. Entonces sí, digamos que no recuerdo la cantidad de empleados, pero sí, nosotros llegamos a tener aquí 430 empleados, hoy en día somos menos, pero en ese entonces yo creo que sí eran alrededor de unos 180, algo así, porque igual trabajamos 3 turnos, igual teníamos, digamos, las máquinas eran de otro estilo, requerían mucha mano de obra. El solo armar las cadenas de 11.000 eslabones, eso era una tarea como armar un rompecabezas de 11.000 piezas más o menos. Y todas las máquinas eran de ese estilo, entonces se requería mucha mano de obra también para hacer toda esa labor que era, digamos, muy mecánica. Entonces, no, yo llegué, lo que te digo, el primer día, pues sí, llegué aquí de 20 años a, a trabajar. Yo trabajaba desde antes porque eh, mi padre murió cuando yo tenía 16 años y, y mi madre no trabajaba. Entonces a mí me tocó decir, no, Claro, aquí falta y yo tenía que trabajar. Entonces yo ya llevaba unos años trabajando y estudiando y preparándome de alguna manera eh, en lo que de alguna manera llegué a ser o soy. Entonces, llegué aquí a trabajar porque ya, digamos, tenía como la experiencia del trabajo y el estudio que me permitía, digamos, atender la parte contable de un negocio. Es básicamente la experiencia y obviamente para mí era nuevo, digamos, ya el hecho, porque trabajé fue en otras cosas, en ¿Y una en qué agencia, trabajabas? yo trabajé en una agencia de publicidad, trabajé varios años yo era que me encargaba de llevar las publicaciones al tiempo ahí en la Jiménez con séptima y la oficina de publicidad era en la 19 con cuarta. Entonces trabajé como 2 años o 3 años en esa. Antes trabajé, después, cuando tenía 17 años entré a trabajar en una empresa eso era en almacenes de pinturas. Entonces yo era el que repartía todas las pinturas y entregaba.
Entonces, digamos que eso, digamos, ya tenía una experiencia, digamos, de trabajo. Obviamente que cuando llegué a Encajes, pues ya llegué a hacer lo que yo sabía hacer, que era lo que había estudiado de alguna manera, porque estudié en el SENA primero unos años y ¿Qué después estudiaste, Juan Carlos, en Sena? Contabilidad. Luego ya lo profesionalizaste. ya después hice la carrera. Entonces eso me facilitó también el desempeño, porque lo que te digo, ya tenía un conocimiento y el SENA, no sé hoy en día cómo será, Pero es muy bueno. sigue siendo bueno, pero en ese entonces era muy bueno. O sea, había mucha buena, digamos, buenos profesores, había. Entonces, ¿qué eran las carreras o los oficios que uno conseguía para en ese momento? Porque era la única manera. Y así fue, digamos que lo que te he contado fue pasando el tiempo en términos de la preparación mía desde el punto de vista académico y la experiencia, digamos, con el negocio. Pues Juan Carlos, a mí me parece, a mí lo más valioso, me parece que una parte muy valiosa de la persona es cómo empieza, porque ahí es donde se forja gran parte de lo que uno es como persona y los valores y todo lo que uno va aprendiendo a lo largo de su vida. Yo ayer hablaba con Yolanda, porque hablé con Yolanda para preguntarle por ti, porque ustedes pues trabajaron Sí, pues desde bueno, una parte del tiempo en contabilidad con Yolanda, y Yolanda me decía, yo me acuerdo cuando cogíamos bus con Juan Carlos y se quedaba dormido, porque claro, tenían por la noche que ir a estudiar a la universidad y aquí todo el día trabajando. Y yo sé que aquí en casa hay muchas personas que están haciendo lo mismo. O sea, ¿cuál sería como tu mensaje o tú qué les quisieras decir a esas personas que están luchando y que hay veces es duro, que hay veces le toca uno difícil? es duro, es duro. Sí, porque es así, digamos que en la universidad, bueno, en mi caso había una condición, era que eh, yo no tenía quien me pagara la universidad, o sea, y tenía que responder por un hogar, o sea, yo soy el menor de tres hombres Sí. y después de mí siguen dos mujeres. En ese entonces, cuando yo entré a trabajar a los 17 años, mis hermanas tenían 8 y 10 años y mis hermanos mayores yo tenía 17, el que me sigue 18 y el otro todo seguidito y el otro tenía 21. Entonces, y de alguna manera eso, pues el hecho de que hay que hacer, porque había un hogar que sostener de alguna manera y entre todos buscar la manera, pues eso le da a uno, digamos, un sentido de responsabilidad importante, ¿no? De que debe cumplir y debe hacer, y yo creo que mucha gente también lo vive, porque yo sé que aquí la gente madruga mucho, y tiene un hogar, tiene una responsabilidad. A mí me tocó también desde temprana edad, llamémoslo así, coger esa responsabilidad y hacer el esfuerzo para lograrlo. Y yo, digamos, de alguna manera, don Marcos me apoyó porque él me dio para la universidad una parte, pero yo no tenía para lo otro. Entonces, a mí me tocaba estudiar mucho porque yo toda la universidad conseguí media beca por promedio. Por tu buen resultado, sí. Entonces yo tenía que hacer el esfuerzo total para conseguir la parte que necesitaba para pagarme yo la carrera. No había quien me la pagara. Entonces el estudio era muy exigente, llegar y hacer todo y tener el promedio que necesitaba para conseguir la beca. Entonces sí fue duro para mí, fue duro, pero se logró. Y yo, digamos, lo que le digo a la gente es que el esfuerzo, digamos, porque, y el querer hacer las cosas, es lo que lo lleva a uno a cumplir etapas y a saltar por escalones, porque toca así, no pretende hoy en día, digamos, los jóvenes de alguna manera quieren Siento rápido, ya. subir los 10 pisos de un momento a otro. No, a mí me tocó poco a poco y el esfuerzo, digamos, que se vio reflejado en eso, que fui consiguiendo las cosas, obviamente participando, esforzando y con el apoyo aquí también. Don Marcos me apoyó mucho, León también me ha apoyado mucho durante todo este tiempo y yo reconozco eso y
soy una persona que cree mucho digamos, en la compensación. O sea, si yo hago bien y esto, seguro que la vida hay una compensación. Entonces el esfuerzo tiene una compensación y ese esfuerzo, digamos, es esas ganas y querer hacer las cosas, tener un sueño, tener un objetivo y pelear por eso, y luchar por eso y esforzarse por eso. Ese, digamos, sería mi consejo, digamos, en este momento. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, digamos que si nos quieres contar algo de tu familia, que muchas personas no conocen de tu familia, o sea, tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué hacen tus hijos? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo he sido, mira, eh, llevo 42 años aquí trabajando y mi esposa la conocí yo de 11 años, Juan Carlos, o sea, toda la vida con toda la Rocío. vida, sí. Yo la conocí porque éramos vecinos. Entonces, después yo duré 10 años de novio y llevo 33 de casado, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, digamos que eso da un poquito, digamos, un marco de referencia respecto a la estabilidad en la que yo me muevo, ¿sí me entiendes? Sí. No es que me sienta cómodo, que haga las cosas para que no hayan, digamos, sino porque eh, las personas afortunadamente, tanto en el trabajo como en mi vida personal, que es mi señora, han sido las personas que han sido las que son, las que yo he querido de alguna manera y las que el destino, el Dios, el que sea, la ha puesto en mi camino, la persona correcta, de una vez. No hay gente que le va mal, lo que sea, en el trabajo, no sé, cambia, lo que sea, pero no, a mí me puso en el momento correcto con mi señora, en el momento correcto con la empresa, y ha sido, digamos, la evolución, tanto en una relación como en otra, eh, pues productiva, buena, digamos, de entendimiento de muchas cosas. Entonces, esa es digamos, mi historia, digamos, de vida, eh, que he tenido, digamos, esa fortuna de haber tenido un trabajo con una estabilidad tan grande y con una compañera, esposa, amiga, de todo, que también ha sido igual. Ha sido como lo bueno que me ha pasado en la vida. ¿Y tienes hijos, Juan Carlos? Sí, mis hijos, sí, digamos que tengo una niña de 28 años y un niño de 26. Eh, y se formaron también en un hogar. Mi esposa, cuando tuvo a la niña, que fue primero, ella dejó de trabajar Para estar con y ellos. se quedó en la casa. Y eso, he tenido también esa fortuna, de que Sí. que mis hijos han estado acompañados. Ellos también tienen una formación y estudiaron en el San Mateo Apóstol, donde hay una formación, digamos, ética, de moral, de católica, también muy exigente académicamente. Entonces ellos también tienen esa formación, son muy tranquilos. Yo no conocí de ellos la pubertad desde el La punto de vista de la adolescencia, la locura, adolescencia, sí. nada. Ajá. No conocí de ellos nada. Hoy en día ambos son médicos y también pues han esforzado mucho para lograr lo que son hoy en día. Entonces son muy estudiosos, son muy cumplidos, son como digo, bueno, Disciplinados, sí. mi hija mucho más, o sea, yo soy una persona también es un defecto tal vez que tengo y sí lo reconozco, es que eh, me gusta que todo salga bien, que, o sea, cuando siento que las cosas no caen donde son, eh, o sea, me desbarato. Entonces, mi hija, digamos, cogió ese temperamento de que ella todo es muy medido, tiene que sacar lo mejor, tiene que hacer lo mejor, todo es a lo máximo. Y se parece un poco a mí en eso. Mi hijo sí es más tranquilo, pero igual, digamos, han sido personas que yo no,
la verdad no he tenido ningún problema, digamos, con ellos de ningún tipo. O sea, siempre ha sido que a mí me han dado el ejemplo también de disciplina, de esfuerzo, de todo eso, y lo tienen. Y espero que así siga, porque No, pues ya está. ya están formaditos, entonces ya no viven conmigo y ya de alguna manera tienen su vida más o menos organizada, con planes a futuro, pero pues esos son mis hijos. Mi familia es eso, y mi mamá, los hermanos viven algunos en el exterior de hace muchos años, y otros aquí, no somos muchos, mi familia es muy pequeña, llamémoslo así. Juan Carlos, gracias por abrir tu corazón. Juan Carlos, digamos que si ya pensamos, no sé si nos quieras contar alguna anécdota que te ha pasado en encajes, algo que en algún viaje de pronto con León, que te pasó, alguna comida, yo no sé, algo que les pasó o que ustedes no conocían, no sé, alguna anécdota, Sí, no, algo que les pasó en los viajes, porque ustedes tuvieron tantos viajes que uno aprende y conoce un montón. Sí, no, en los viajes, eso era, sobre todo en el oriente, digamos, porque con León he compartido todo, o sea, estamos, viajamos mucho. Una vez nos fuimos, hicimos la vuelta al mundo en un viaje, o sea, nos fuimos de aquí para el oriente, nos fuimos por Estados Unidos hacia creo que fue en Houston y salimos al otro lado del mundo y nos regresamos por Europa. Entonces, literalmente le dimos la vuelta al mundo en 15 días más o menos, que fue el viaje. Y en esos viajes, pues sí, hay muchas anécdotas con León, o sea, de poder, digamos, conocer. Conocimos muchas cosas en Bangkok, hay unas historias allá, digamos, muy, llamémoslo así, de shows extraños, en eso fue muy chistoso, no se puede contar, espero que alguien haya ido a Bangkok y vea esos shows que son, eh, y ver, por ejemplo, que los hombres son más bonitos que las mujeres, porque hay unas, es que no me, baby girls creo que los llaman, que son hombres que se convierten en mujeres, pero de verdad que uno se confunde, son espectaculares y y resulta que son hombres. Entonces, O sea, eso con cirugías y todo, o sea, todo, maquillaje, pero, todo, pero, arreglo total. pero divinas, o sea, y son hombres. En Bangkok, digamos, se ve ese tipo de cosas. Hemos estado compartiendo mucho, digamos, siempre nos quedamos, pues obviamente en el mismo cuarto. Conocimos muchos hoteles, muchas vivencias, íbamos a la China en unas correrías era un día en una ciudad, otro día en otra, otro día en otra, visite plantas, hable con la gente y empiezan a entender un poco, digamos, el mundo, cómo funciona y ver, digamos, que en la China, por ejemplo, los dueños de las fábricas, tú los ves y es un operario más, Sí. ¿sí? Así de sencillo. Y esas personas se enorgullecen de mostrarle a uno cómo viven. O sea, ¿por qué? Porque son empresas, fábricas de mucha gente y tienen al lado unos edificios con cuartos. Claro, o sea, pasan Y ahí mismo. ahí llega la gente y ahí vive. ¿Pero tienen familias esas personas o Esas no? personas seguramente tendrán familia, pero son gente que vive ahí y ellos son muy orgullosos y de mostrarnos a uno cómo viven y nos llevan a los dormitorios y eran unos cuartos de 3 por 3 con 4 camarotes en cada pared, un camarote, y estaban 2 personas, son 8 personas en un solo cuarto de 3 por 3 conviviendo y lo muestran con un orgullo muy grande. Entonces dice uno, difícil, ¿no? O sea, como una economía de esas, digamos que se enorgullece, digamos, de eso. Y vimos cosas mucho peores.
Sri Lanka, la pobreza, cómo comen, qué comen, y es eso, las confecciones en el mundo, digamos, están eh, eh, en los países más pobres, porque el minuto de confección sale más barato. Entonces uno dice, hay una doble moral, digamos, de donde ve uno que, que por lograr más y más barato, y uno comparativamente uno ve cuánto cuesta una prenda de verdad en Bangladesh versus lo que puede costar en el punto de venta, y hay una diferencia enorme. Entonces, por eso uno de esas marcas, digamos, con tanto volumen y con unas diferencias, digamos, tan importantes confeccionando en esos países tan pobres. Obviamente que dan trabajo, dan todo, pero de alguna manera también aprovechan esa pobreza para lucrarse. Digamos, ese es el mundo funciona de esa manera. Entonces esos viajes, todas esas experiencias, todo lo que uno vive, eh, enriquece y ayuda a entender cómo funcionan las cosas. En la China tú no puedes, digamos, llegar y hacer negocios, porque ellos dicen que no hacen negocios, que los negocios los hacen es con los amigos. Ah, o sea, toca primero conocer, o sea, toca hacer mucho lobby antes. Hablar, tomarse el té, esos son tés y tés y tés todo el día, y por la noche ir a unas cosas que llaman karaoke y compartir, o una comida de 20 personas en esas mesas redondas inmensas, y todos a beber. O sea, esa es la cultura. Entonces entiende uno que los negocios allá tienen que Toca hacerse hacerse de de esa esa manera. manera. No es que tú llegaste, y yo soy Encajes y mira, aquí está, esto es, muestra el pedido y hasta luego. Eso no existe. Claro, toca adaptarse a cada cultura. Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido, y cada cultura, digamos, refleja ese tipo de cosas. Entonces, es importante, digamos, para los negocios también entender cómo se deben hacer, y cómo se dan, y por qué se dan. Son culturas diferentes. Entonces, eso es interesante, digamos, de esos viajes, de todas esas experiencias, para entender cómo se debe uno mover en el mundo. Juan Carlos, bueno, en estos 42 años, ¿y tú te acuerdas de un momento, el más feliz, o el más, sí, en un momento muy alegre para Encajes, y el momento así el más retador? ¿Cuál podrían ser esos dos momentos de lo que has vivido en estos 42 años? No, para Encajes, digamos, han habido muchos momentos como empresa. Como empresa, digamos, hay cosas importantes como los negocios que se han logrado, Sí, como que uno sienta y vea que va a una feria y saben quién es Encajes S.A., que antes no sabían y lo pronuncian, claro, en otros idiomas Encajes, en otros idiomas, y sabe uno que reconocen la marca, que conocen que hay calidad, que hay respaldo, que hay trabajo, que hay soporte, ese tipo de cosas son gratificantes, porque el trabajo ha sido muy grande, y conseguir negocios, digamos, con esa, digamos, formación que se ha venido dando a la compañía, y con esa estructura, pues eso han habido muchos momentos, llegan donde uno dice estamos bien, momentos en donde, digamos, se hacen inversiones y se concretan. O sea, yo me acuerdo que cuando montamos la tintorería, yo me senté con la persona que hizo toda la planeación, porque eso es complejo, y eso era mucho trabajo, muchas cosas, y cuando la máquina arrancó y comenzamos a pasar tela, pues fueron momentos claro, ya se donde, logró finalmente, donde lo decía logramos. uno, mire, ya está saliendo bien, ya podemos acabar Encaje, porque eso eran cosas que le hacían otros. Eh, Cuando construimos esta planta que nos pasamos de estar en otro lado, y que llegamos aquí y conectamos todo y todo funcionó. Sí, son momentos, digamos, gratificantes, que dice uno, mire, el trabajo se está viendo. Eh, y pues
Pues momentos difíciles, sí, muchos también. Hay épocas en la vida y en la vida del CAGES que hemos padecido dificultades, digamos, en temas de demanda, cuando cierran o abren importaciones, con la competencia, y pues el más grave y el más que hemos vivido es pandemia. O sea, ahí no hay nada que decir. Digamos, en pandemia nos dijeron cierre en marzo 20 y a los 8 días yo estaba aquí con la gente. Estábamos aquí mirando y estábamos mirando qué hacemos y estábamos reunidos todo el tiempo y discutiendo y no habían horarios, no había... Claro, sábado lo mismo que lunes, que cualquier día domingo, me imagino el trabajo. Era muy difícil y buscando la manera, porque teníamos, cuando nos dijeron cierren, teníamos programas. Nosotros en pandemia exportamos contenedores a Brasil, ya comenzamos, sí, justo en ese mes, en abril, en mayo, o sea, recién empezó la pandemia, nosotros teníamos que exportar, el negocio tenía que, toda esa mercancía, todo eso, teníamos que seguirlo moviendo. Y eso fue los momentos más difíciles porque no solamente era un tema comercial, un tema de negocio, sino un tema de vida o muerte. Y aquí tocaba la gente y la gente que estuvo y que nos tocaba venir, porque mucha gente pues no vino, pero mucha gente sí vinimos aquí a mirar y a estar, digamos, empujando un poquito las cosas y consiguiéndolas todos, digamos, y nos unimos. Y ese es un momento difícil, pero también uno dice, miren, el ser humano, digamos, de todas maneras, vale mucho. O sea, si este negocio no es por la gente, pues no es negocio. La gente es la que mueve esto y la que de alguna manera representa lo que somos. Y por eso siempre nos decimos, no, es que la familia encajes, porque sí, nos consideramos eso. Y yo lo siento así, y eso es lo que somos, la familia Encajes. En esos momentos difíciles, la familia Encajes estuvo presente, y se vino, y se sacrificó, y se arriesgó, porque dice uno, miércoles. Bueno, y retomando lo que me dices de la familia Encajes, ¿qué significa? O sea, te digo Encajes, ¿qué significa para ti Encajes? Sí, no, eso, desencajes, es la familia, o sea, es eso. O sea, yo me levanto y yo nunca digo, ay, qué pereza ir a Encajes. O sea, no, nunca me ha pasado. O sea, sinceramente, no. Yo me levanto contento y que voy a Encajes. Y yo esperaría que la gente también tenga como esa actitud de decir, voy a la empresa, voy a mi empresa, porque yo lo considero como mío también, voy a mi empresa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque lo que te digo, y lo he dicho en alguna oportunidad, las cosas tienen que hacerse porque se quieren, o sea, cuando son obligadas, esa vaina no funciona mucho. Cuando las cosas se quieren, uno se levanta y dice, con ganas, eso es la familia Encajes. Juan Carlos, ¿qué les quieres decir a todos? ¿Qué mensaje les quieres dejar a todas las personas que nos están viendo en este momento? No, pues el mensaje es ese, básicamente, lo que he comentado, o sea, querer lo que se hace, el sacrificio siempre tiene una recompensa, porque es así, uno no se gana, las loterías no, esos son, o sea, eso no llegan, uno no puede pensar que se va a ganar la lotería. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, todo eso hace que los sueños se cumplan. O sea, porque es así, de alguna manera. Si no quiere salir adelante, pues hay una cuota de sacrificio. Sí, ¿Sí? Yo no sé, el mundo moderno ya no piensa mucho en eso, sacrificarse. pero yo sí pienso que, y por eso te decía que la compensación existe y lo que uno quiere conseguir, las ganas y hacer las cosas bien y tratar a la gente bien. Aunque yo no soy, digamos,
muy católico desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes católicas, desde el punto de vista de que tengo que ir todos los domingos a la iglesia, de que hago esto, de que no tanto, ¿no? Yo creo en lo que soy, en lo que de alguna manera represento eh, como persona, sí, quitando un poco la parte religiosa o la parte, digamos, de fanatismo, de compromiso, digamos, de religiones. Yo creo en lo que soy y yo considero que lo que he hecho y lo que hago es por el bien de mucha gente, por el bien de todos, por el bien de mi familia, y trato de eso, de ser como cumplir unas reglas de ética, de digamos, unos parámetros que uno se fija en la vida de que tiene que cumplir, que las cosas se tienen que hacer de una manera bien. O sea, no soy de las personas que atropello, sino respeto. Eso es, digamos, un poco lo que yo, digamos, le diría a la gente. O sea, volver a, digamos, a ese, o pensar en eso, ¿no? De que uno necesita, eh, primero, cumplir unas etapas, eh, velar por lo que uno sueña y por lo que uno es, y las cosas se tienen que dar. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Y para terminar, quería preguntarte, sí, preguntarte qué vas a hacer o sea, ya te pensionas y qué vas a hacer después, qué te vas a poner a hacer, vas a viajar, vas a dedicarte a tu familia, o qué vas a hacer. Yo no he planeado nada, la verdad. Lo único que sé que voy a hacer es que no voy a hacer nada. Eso está bien. Eso sí lo tengo claro, por lo menos en algún tiempo. Yo pues me desvinculo de la compañía en poco tiempo, pero yo sigo con otras responsabilidades jurídicas y legales de la compañía. Entonces igual no voy a estar Desligado. como que me levanto y no sé qué hacer. Eh, Obviamente que pues hay un tema que uno tiene también un duelo, Sí, porque hay un duelo. claro que sí, Juan Carlos. Entonces yo necesito pasar ese duelo. No sé cómo vaya a ser. Entonces, pues lo que te digo, no tengo planes. Tengo algunas cosas vistas por ahí para hacer algo, como para que el tiempo de alguna manera no me agobie. Soy una persona muy activa, entonces Juan Carlos, tú deportista, tenista, tú eres yo hago de súper, todo. sí, Yo juego, el deporte para mí es el desfogue que debe tener uno, digamos, para recargar baterías y sobre todo los fines de semana. Entre semana es imposible, pero, pero ese deporte y esa exigencia, que yo juego de todo lo que pueda jugar. O sea, pero tú eres tenista, Juan Carlos, ¿cierto? yo soy futbolista, Ah, tenista, golfista, juego Juan ping pong, Carlos, no juego sabía. bolos, juego lo que sea. Sí, sí, sí. O sea, desde el punto de vista de lo que más sé, soy más futbolista que tenista, pero pues, ya uno con los años también tiene que cuidarse, cuidarse de Las los rodillas, golpes. la columna. Entonces, pero digamos que ese es un punto importante, poder uno hacer lo que tal vez no ha podido. Yo no he podido porque la exigencia y todo ha sido muy grande durante toda la vida. Entonces tendré cosas que hacer que no he tenido el tiempo de hacerlas, la verdad, esa es. Entonces, seguramente, pero no he planeado nada. Bueno, No. irán dando las cosas seguramente. Sí, ya digamos, toda mi vida ha sido muy planeada. Ahora, Espero que cuando yo termine no siga planeando tanto, sino que las cosas, si yo quiero un viaje, yo cojo la maleta hoy, te vas, digo me voy para tal parte, cojo el carro y me voy, no sé, pero no quiero pensar en eso, ni tener muy planificada la vida, porque se trata de eso, tal vez, pienso yo, que sea, no sé, lo que vaya saliendo. bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias por abrir tu corazón, por habernos contado tantas cosas
tan tuyas y tan importantes para todos, para el crecimiento, de experiencia. Yolanda me decía que algo que ella rescataba de ti y que siempre lo valoraba, pues siempre lo resaltaba mucho, era la prudencia, que tú eras una persona muy prudente y disciplinada. O sea, en lo que te enfocabas, en lo que te ponías de meta, con seguridad lo ibas a conseguir. Y la prudencia, también me decía que o sea, te decían algo y de tu boca no salía absolutamente nada. Sí, no, y digamos que yo, digamos que estando aquí en la compañía hay mucha, o sea, no sé, en toda la vida ha habido, digamos, de alguna manera como que pasan cosas. Sí. Yo realmente no me entero, ¿no? Yo soy poco, digámoslo así, una cosa poco detallista, ¿sí me entiendes? Porque no me fijo tanto en eso. Y otra cosa, no me gusta el estar como hablando recibiendo como mucha información de mucha gente. No, porque estoy concentrado en muchas cosas y la verdad no estoy, o sea, es una falta y una falla, ahorita que estamos en una transformación cultural, de no hablar con la gente. Eh, y yo no he tenido ese tiempo, no he tenido el tiempo de sentarme aquí con uno, con el otro, y ahorita estamos haciendo un desarrollo de esa transformación cultural donde la gente también expone muchas cosas. Sí. Y eso es bueno. Desafortunadamente no lo he hecho y tal vez esa es mi forma de ser. Por eso te digo, me entero de muchas cosas que seguramente están sucediendo, pero no, no estoy como metido en medio de eso. No sé si por eso Yolanda diga que soy prudente, No sé. porque, porque sí, o sea, de todas maneras, lo que te digo, no, pues yo sé que hay conflictos y hay cosas y las empresas, y eso es como en la familia, no hay familia perfecta ni nada, uno tiene dificultades con sus hermanos, con sus padres, digamos, y eso es el ser humano, Claro, así es. así tiene que ser, y las empresas también, aquí pues no se busca que todo el mundo sea amigo de todo el mundo, sí que haya un respeto, que haya, digamos, un compromiso, que haya una cordialidad, que se trabaje en equipo, y eso es lo que busca uno, digamos, cuando está, digamos, respondiendo por un grupo de gente. Y eso, digamos, es lo que debe ser. Tal vez uno cuando toca mucho, ya uno no tiene como la posición de uno, de otro, de otro, de otro, de otro, y se puede dar digamos, un criterio, pero no he sido, digamos, ese tipo de personas. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, hasta el 7 de julio. Hasta el Nos 7 de vemos julio. para despedirte, como te lo mereces. Ya. Muchas gracias, Juan Bueno, Carlos. a ti, por darle el espacio. Gracias. Los hilos más fuertes no se ven, pero sostienen todo lo que somos. Gracias Juan Carlos por ser ese hilo durante 42 años. Esta historia, como tantas otras, se quedan para siempre entretejida entre nosotros.